muchachos, para todos los amantes del bambú. Estamos aquí en un bosque de bambú cerca a casa y pues quiero que por favor me enfoques un poquito también cuando yo vaya hablando. Exacto, muchas gracias, camarógrafo. Estamos en un bosque de bambú a 3 minutos de mi casa, ¿vale? En coche pues llego al instante. Como os decía antes en el vídeo que he grabado en mi casa, esta es la revista que yo publiqué, el artículo en Madrid, ¿vale? Se llama Arquitectura Viva y es la revista más importante que hay en España de arquitectura. Bueno, pues entonces con vuestro permiso yo lo voy a leer. Espero que todo me salga bien, ¿vale? Bueno, el artículo se titula La era del bambú, ¿de acuerdo? 101. Bueno, poco después de celebrarse el Día Mundial del Bambú y a escasos meses del Congreso Mundial sobre este material que tendrá lugar en Bélgica del 10 al 13 de abril, el presente artículo pretende reafirmar que efectivamente estamos en la era del bambú. Esta bella planta gramínea que desde hace siglos ha acompañado a la humanidad está viviendo un renacer, tal vez debido a la situación actual que atraviesa nuestro planeta desde el punto de vista medioambiental. No obstante, y sin la necesidad de caer en tópicos ni mucho menos aún en fundamentalismos, los arquitectos contemporáneos deberíamos reflexionar para entender que el bambú se ha convertido en una realidad y más aún en una alternativa tan o quizás más válida que los diferentes tipos de maderas convencionales y no convencionales o de materiales como el acero, con el que también podría compararse, ya que no en vano se denomina al bambú como el acero vegetal. Con este fin es necesario destacar algunas de sus virtudes y sus características físicas y botánicas más importantes. En primer lugar, debe conocerse que el bambú, para ser usado en la construcción y en la arquitectura, adquiere su mayor resistencia a los 4 años de vida y que puede llegar a crecer hasta 25 centímetros por día y alcanzar una altura de 30 metros, como tal lo vemos nosotros en la imagen. Muchas gracias, camarógrafo. Es un material muy liviano y flexible, por lo que presenta una gran adaptabilidad en cuanto a uso se refiere: construcción, artesanía, andamios, objetos industriales, y resulta un excelente amigo del medio ambiente por su capacidad para capturar dióxido de carbono y de producir oxígeno. Las fibras del bambú son además muy resistentes, lo que le otorga excelentes propiedades físico-mecánicas y muy buen comportamiento desde el punto de vista sismorresistente y estructural, siendo su relación peso-resistencia solo comparable con las obtenidas por algunas aleaciones de metales desarrollados en la carrera espacial. En los países en vía de desarrollo, como por ejemplo en Colombia y algunos países asiáticos, su utilización en la arquitectura moderna es frecuente, con ejemplos relevantes aplicados en diferentes usos, desde proyectos habitacionales o de carácter corporativo hasta religiosos. Pese a sus grandes ventajas y sus limitados inconvenientes, es necesario constatar que el gran aspecto por solucionar en la arquitectura moderna con bambú pasa por el perfeccionamiento, el diseño y el desarrollo de sus uniones mecánicas. El futuro de la arquitectura de bambú, por tanto, está en sistematizar e industrializar las principales soluciones de unión, con el objetivo de alcanzar un sistema constructivo compartido que se pueda llegar a considerar global y que puede ser utilizado en cualquier país del mundo sin excepción. De ahí que sea tan necesario que en este aspecto se tenga respaldo sobre todo el interés de los medios académicos e institutos de investigación de los países industrializados, para con miras a lograr un objetivo común que repercuta en su mejor aprovechamiento. En relación con la arquitectura moderna en bambú y en concreto, si analizamos el caso de Europa, podemos citar algunos ejemplos. Bueno, yo ya os he hablado de la terminal de Barajas en Madrid. Todo su techo laminado es en bambú, son 210.000 metros cuadrados, o sea 20 hectáreas en bambú. Ese bambú podría ser
haber sido procesado en Colombia, pero nosotros no tenemos la infraestructura. ¿De dónde es ese bambú? Originario de la China, donde tiene una tradición milenaria. ¿Quién es el arquitecto de la T4? Richard Rogers, uno de los arquitectos contemporáneos más importantes del mundo. Está el edificio para el aparcamiento del zoológico de Leipzig, 2004, diseñado por el despacho HPP. No voy a decir los apellidos, son un poco difíciles. Tiene varios pisos y se ha cubierto con bambú, dando al conjunto un aspecto oriental, o sea, en que mitiga las soluciones propuestas de hormigón armado. En Holanda se está preparando el próximo proyecto ecológico del arquitecto colombiano Simón Vélez. Vélez recibió el premio Príncipe Claus de la corona holandesa en 2009 y es considerado por el periódico Financial Times como el gurú del bambú en el mundo, una publicación que hizo dicho periódico en el año 2009. Simón es considerado como el gurú del bambú en Holanda y en los países europeos donde él ha trabajado. En Hannover ya hemos hablado también, o en la otra oportunidad vamos a hablar un poco más en detalle del pabellón Seri, ¿de acuerdo? Finalmente vale la pena notar que si hablamos de arquitectura moderna en bambú, necesariamente se debe tomar como referencia a Colombia, un país pionero en este tipo de sistemas constructivos y considerado como la punta de lanza en cuanto a temas relacionados con la arquitectura, la construcción y la ingeniería con este singular material. Si se tratara de analizar su producción arquitectónica en la pasada década, este artículo fue publicado en el 2012, o sea, estamos hablando de la década 2001, 2011, 2000 al 2010. Es considerada como la más prominente en toda Latinoamérica. Habría que realizar un capítulo aparte en el tema del bambú, un capítulo que se funda en varios hitos. El primero de ellos lo marca el terremoto de Armenia de 1999, un suceso trágico que causó 20.000 muertos. En mi libro, en mi tesis doctoral, yo hablo que hay un punto de inflexión. El primer punto de inflexión fue el terremoto. ¿Y por qué lo digo? Digamos, resumiendo, en Armenia, casi la mayoría de edificaciones hechas en bareque, ninguna colapsó, ¿vale? Ninguna. Y todos los edificios de hormigón armado, construidos con sistema de la fábrica de ladrillo, etcétera, todos tuvieron muchos inconvenientes. ¿Qué lección nos dejó ese terremoto? Que habría que retomar toda esa arquitectura, eso lo digo en mi libro, ¿no? Entonces todos los arquitectos contemporáneos debemos tener, y sobre todo los que estamos aquí trabajando en Latinoamérica, en un país tropical con toda la biodiversidad que hay en nuestro país, tenemos que aprovechar eso, ¿de acuerdo? Hablando entonces, el segundo punto es la repercusión internacional que ha tenido la obra de Simón Vélez. ¿Por qué? A partir de que él construyó desde que construyó el pabellón Seri para la Expo de Hannover, precisamente es camarógrafo, por favor, este es el pabellón Seri, ¿vale? En mi tesis doctoral y en mi libro hay un apartado de cómo, ese fue mi primer trabajo que yo hice, ¿vale? Entonces tendríamos que hablar del pabellón Seri para la Expo de Hannover. Su obra se ha convertido en el paradigma de la arquitectura moderna en bambú. El arquitecto colombiano ha construido grandes estructuras de bambú, algunas en su país y otras a nivel internacional, entre las cuales podemos mencionar algunas tan relevantes como el pabellón de la India en Shanghái en 2010, la estructura de bambú de 5.130 metros en la Plaza de Zócalo en la Ciudad de México, capital, Distrito Federal. Y también vamos a terminar diciendo la estructura de bambú que construyó, o el hotel ecológico en cualquier caso, en China, Guasno, 2005. El proyecto para el aeropuerto de Manizales, que fue un proyecto, digamos, que se hizo, hay un aeropuerto, un proyecto en el 2004, sale en mi tesis, un aeropuerto en Manizales iba a ser en Guadua, hermosísimo. Ahí está referenciado tanto en mi tesis como en mi libro. Está la sede Carter en 2003, que todavía es un edificio que está en muy buen estado general y de mantenimiento. La catedral en Pereira, que desafortunadamente se tuvo que demoler porque ella se construyó en un lote que un ciudadano pereirano, después del terremoto que se cayó la catedral, el ciudadano se dio el lote, Simón construyó la catedral hermosísima, pero cuando el ciudadano ya reclamó su lote, la catedral fue demolida. Igual, sin embargo, y no obstante, Simón construyó una misma réplica de esa catedral en la ciudad de Cartagena, donde se casan, digamos, parejas de estrato socioeconómico alto. Allí está en Cartagena la misma réplica de esta. Y para terminar podemos decir los puentes
también importante decir, cuando yo hice mi tesis doctoral y analicé los puentes que tiene Simón, tanto en Bogotá, que es en la salida de la calle 80, el puente Jenny Garzón, y el puente que él hizo en el hotel que referencié hace unos minutos, yo todos esos puentes los analicé y ahí, luego vamos a hablar de mi tesis doctoral, yo creé un capítulo donde hablamos de la ingeniería del aguador. Entonces, terminamos allí, ¿de acuerdo? Con los puentes Jenny Garzón en Bogotá 2003 y el situado en la provincia china de Guangdong. Bueno, muchachos, no se diga más. Muchas gracias, un saludo a todos los amantes del bambú. Bye, bye, camarógrafo muy amable. Chao. 7 minutos, ¿o qué por ahí?